Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Con las botas puestas. Antes de nada, me gustaría volver a agradecerles las muestras de cariño y de afecto hacia este programa que están materializadas en sus correos y en sus cartas de aliento y de apoyo. Muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, en esta misma línea. Incluso intentaremos crecer y, como no, con las botas puestas. Sin más, vamos a ir al tema de hoy. La lealtad. Nuestro tema es lealtad. ¿Hasta dónde? Es importante la lealtad. Los ejércitos tienen una gran sensibilidad sobre este tema. La lealtad, además de ser algo importante, es exigible y en muchos casos, yo diría que casi siempre, necesaria. Incluso en todos los aspectos o en todos los ambientes que podemos encontrarse, no solamente en el militar. Pero fíjense ustedes, la lealtad tiene que mantenerse a pesar de que yo, por ejemplo, pueda tener un jefe que me eche la bronca, que me abronque en público, que me eche reprimendas constantes, que me haga sentirme de menos, que no me valore, que me trate mal dentro de los límites de lo que es la educación. Donde tenemos que seguir siendo leales desde el punto de vista militar o desde el punto de vista civil, o por el contrario, la lealtad tiene que estar por encima de cómo sea el jefe, si es simpático o antipático, o si es un hueso o si es un maleducado, incluso, podría darse el caso. ¿Cuándo finaliza la lealtad y empieza la deslealtad? ¿O es que siempre hay que ser leales? Y entonces nunca se dará ningún caso de que una unidad militar se haya sublevado o que una unidad naval se haya amotinado, porque si siempre tenemos la lealtad o contamos siempre, pues no pasaría eso, pero a veces ha pasado. Y eso es porque es lo que nos da origen a hablar de nuestro tema de hoy, que es la lealtad. Es decir, lealtad, ¿hasta dónde? Y para eso vamos a ver una película del año 1954, que yo creo que todos ustedes la conocen o la han visto alguna vez. Si en algún momento la han visto, la recordarán enseguida. Y si no, cuando la vean hoy, seguro que no se les va a olvidar. La película es El motín del Kane, una película del año 1954, protagonizada por Humphrey Bogart, un actor de los mejores de la galaxia de Hollywood, y junto a él actores de la talla de Van Johnson, de Fred McMurray, de Robert Francis y de José Ferrer. Muy importante, lo diremos por qué. Dirigidos todos por Edward Dmytryk. Y un breve apunte, antes de que vean la película, me gustaría que se fijasen en dos cosas. Una, que se van a liar, que es toda la terminología naval y todos los emblemas y graduaciones de los marinos. Luego lo intentaremos explicar. Pero sobre todo, que se fijen hay una escena, y con eso no le estoy destapando la historia, hay una escena en la cual, mejor dicho, el capitán, que es Humphrey Bogart, el capitán Quick, va a explicar cuál es su estilo de mando y va a decir que para él hay 4 formas de hacer las cosas en mi barco, dice. La incorrecta, la correcta, la de la Marina y la mía. Les dejo con el motín del Kane. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado después de ese consejo de guerra y de esa situación un poco pendientes y sobre todo cada uno puede sacar sus conclusiones, si el capitán realmente necesitaba ser relevado o no, o si ha habido casi una felonía, una traición urdida por el que nunca suele dar la cara. Pero bueno, lo mejor es que vayamos un poco analizando el motín del Kane y empezamos pues por el aspecto histórico, ¿no? Esta película se rodó en 1954 y en el mundo hay muchos hechos que ocurrieron ese año, pero vamos a destacar un par de ellos para no perder tampoco el contexto. El escritor norteamericano Ernest Hemingway recibe el Premio Nobel de Literatura. Y también hay que decir que se produce una batalla tremenda, una tremenda derrota para las fuerzas francesas en lo que antes se llamaba Vietnam, luego antes se llamaba, Indochina, luego se llamó Vietnam, que es la batalla de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu parece una palabreja, pero simboliza toda una derrota del ejército francés
en una operación que denominaron Castor y que fue una verdadera carnicería para las fuerzas coloniales francesas, tanto que meses después el general de Gaulle solicitó un armisticio y concedió con el Tratado de Paz la independencia a Vietnam. La batalla de Dien Bien Phu. Y en España, pues en España se empieza a hablar de la Costa del Sol como un plan turístico para empezar a explotar algo que se empieza a ver que tiene mucha sustancia, como es el turismo. Se empiezan a hacer los primeros planes turísticos para lo que sería la Costa del Sol. Y también hay que destacar precisamente que hay llega un buque, en este caso no es como en la película, llega un buque a lo que es el puerto de Barcelona, y el buque es el Seminaris. El Seminaris es un buque que viene con bandera de la Cruz Roja y que trae repatriados a 286 componentes de la División de Voluntarios Españoles, División Azul, que combatió en Rusia. Vienen después de estar en cautiverio más de 10 años, algunos 12 años en Rusia. Siempre hay lugares donde nos han tratado francamente mal a los españoles, a estos pobres hombres, además de que fueron los últimos en ser liberados de esos campos de concentración soviéticos, les trataron francamente mal. Fueron recibidos en Barcelona y fue todo un acontecimiento nacional y muy emotivo, tanto que dio origen a un libro que se llamó Embajadores en el Infierno y tiene su película. Si algún día podemos y la tenemos, hablaremos de esa película, Embajadores en el Infierno, española, dirigida por José María Forqué. Pero volvemos al año 54, en realidad a lo que es esta película, El motín del Caine. Y bueno, lo primero que hay que decir es que esta película, dentro de ese aspecto histórico, pues nos habla de un tipo de buques, ¿no? A veces le llaman barreminas, cazaminas, destructores, pero corbetas, un poco más avanzado, pero en realidad son de un tipo de buque o de embarcación que no es el principal en la Segunda Guerra Mundial. La película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y está basada en un libro de este hombre que van a ver aquí en pantalla, Herman Wouk. Bueno, no le sonará absolutamente nada, pero le vamos a ir dando pistas. Por lo menos para que lo conozcan un poco más. Este hombre falleció el año pasado, ahí tiene una foto de hace unos años de él, ya más mayor, más talludito, como diría un castizo, pero me gustaría destacar que este hombre escribió una novela que se llamó El motín del Caine, y esta fue premio Pulitzer en los Estados Unidos, y automáticamente fue llevada al cine. Por un director, Edward Dmytryk, y con unos guionistas que habían sido, digamos, apartados del cine por esa caza de brujas que fue una especie de comisión que planteó el senador McCarthy contra aquellos hombres y mujeres que estaban, no digo cercanos, pero que tenían ciertas simpatías o por lo menos no eran antagonistas de lo que era el movimiento comunista. Edward Dmytryk dirigió esta película y consiguió, pues precisamente, contar este libro, El motín del Caine, que el primer guión casi tenía una duración de 4 horas. Pero sí es importante porque este hombre que ven aquí, que vuelvo a poner la fotografía, este hombre cuando tenía 102 años, porque murió el año pasado con 103 años, había aprendido a manejar el ordenador y decía que no se cansaba de aprender. Y probablemente yo creo que eso quizás le mantuvo con tantos años de vida, porque era un hombre muy, muy activo y no cesaba de aprender. Herman Wouk luego haría series de televisión ambientadas de guerra, con vientos de guerra, etc. Pero fue un premio Pulitzer y de ahí que en los títulos de crédito aparece que en la historia está basada en la novela de Herman Wouk. Eso en cuanto a la parte histórica, porque hay veces que la historia me lleva a una parte del conflicto o hay veces que la historia de una película viene por un libro. En este libro, Wouk nos habla precisamente de la deslealtad y de la lealtad, y no deja claro dónde está la frontera. Aunque esto, como ahora contaré, a la Armada norteamericana no le gustó mucho que se hiciese esta película. Eso en cuanto hemos hablado pues, de esos buques, dragaminas, cazaminas, barreminas, eran viejos destructores de los años 20 y 30 que incluso hemos visto algunas secuencias que vemos pasar a ese buque con 2 chimeneas, incluso una tormenta pierde una de ellas. Inicialmente eran buques que tenían, de la clase DMS, que tenían 4 chimeneas, luego quitaron una de ellas y las calderas, y llegaron a tener incluso hasta 2, en los años 40 y 50. Estos buques llegaban, en algún momento se ha hablado de las velocidades, llegaban a tener pues, aproximadamente unos 28 o 30 nudos de velocidad. Si el otro día en la película Almas en la hoguera hablábamos para intentar entender
qué era eso de los pies para indicar la altura, que decíamos, se mide en pies y un pie es equivalente a 30 centímetros, un nudo es una medida de velocidad. Entonces, el nudo significa que un nudo es una velocidad de 1,85 kilómetros por hora. Luego, si tengo una velocidad de 30 nudos, pues si yo multiplico, tendré aproximadamente unos 54-55 kilómetros por hora de velocidad. Eso sería lo que sería el equivalente a 29 o 30 nudos de velocidad. Terminología naval que, lógicamente, si no me lo explican o no me lo cuentan, es imposible que se sepa. Eso en cuanto a la velocidad y en cuanto al tipo o históricamente, al tipo de barco. Nunca hubo ningún tipo de buque que se llamase Kane en los Estados Unidos, o sea que eso es parte de la ficción del novelista, pero sí que es verdad que él sirvió en la Segunda Guerra Mundial, este escritor Herman Wouk, y que además de todo eso estuvo sirviendo y se documentó muy bien. Otra cosa es que cambió el nombre deliberadamente. Hay una parte que a la Armada pues, no pudo, digamos, ocultar, que es pues, que parece que hubo algún motín. Aunque, y ya anticipo, la Armada norteamericana, que se pusiese un rótulo al principio, que es el que hemos visto, que dice, nunca ha habido un motín en ningún barco de la Armada de los Estados Unidos. Bueno, lo dejamos ahí, pero algo debió de haber para que lo quieran, o entonces lo querían oscurecer. Bueno, eso en cuanto al aspecto histórico, en cuándo se hizo, cómo se hizo y con quién se contó, que luego iremos más a fondo al cine. En cuanto al aspecto militar, a ver, pues aquí hay lo que antes se decía como un galimatías, ¿no? Hoy en día los chavales jóvenes a esto lo llamarían pues súper liado o inentendible, ¿no? O difícil de entender. Antes, cuando hablan muchas personas, se dice que hacen un galimatías, que no se entiende nada, ¿no? Incluso hay programas de televisión que oímos hablar a 5 personas o 3 o a 2 y no se les entiende porque no se dejan hablar unos a otros. O incluso habla uno y tampoco le entendemos porque habla de tal manera o a veces ni siquiera nos interesa, ¿no? Pero en este caso, el galimatías está en las graduaciones, en los personajes, porque a uno le llaman capitán, otro es teniente de navío, otro es el capitán menganito. Vaya lío que tenemos aquí. Y luego todos llevan como una especie de entorchados o de galones en las bocamangas. No entendemos quién es quién. Sabemos que uno es el capitán y el resto están por él. Bueno, pues lo mejor es que para hablar de este tema, lealtad, ¿hasta dónde? Vamos a hablar precisamente de las graduaciones, pero como cada día, brevemente una graduación y en este caso pues vamos a ver cada actor y qué es lo que es cada actor y así lo entenderemos mejor. Hemos visto a Humphrey Bogart, que interpreta, ahí ven ustedes una fotografía de la película, en el que aparece el capitán de corbeta Wick. Ese es Humphrey Bogart. Es un capitán de corbeta. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué es un capitán de corbeta? Como si es un capitán de fragata o de navío. No sé lo que significa eso. Bueno, es un tipo de buque. Pues una pergamina, pues una corbeta, pero es un capitán de corbeta. Vamos a pasar a asimilarlo a lo que es en el ejército de tierra. El capitán de corbeta es lo mismo que un comandante del ejército de tierra. Y eso ya nos da más claridad, porque quizá los empleos de tierra o del ejército de aire son más cercanos o son más fáciles de asimilar. O los hemos visto más veces. Luego, capitán de corbeta es lo mismo que comandante. El capitán de corbeta, ahí ven ustedes lo que lleva un capitán de corbeta, un comandante de la Marina Española, de la Armada Española, ahí ven lo que lleva en la bocamanga. Lleva un galón, una tira, ¿verdad?, más gruesa de color amarillo, otra que es la mitad, más fina, y luego lleva otra igual de gruesa, pero con una especie de redondelito, que eso se llama coca. ¿Por qué se lleva la coca? Porque indica que ese es un comandante o un capitán de corbeta, que su nombre sería su nombre correcto. Ese capitán de corbeta tiene esa graduación porque tiene mando, es un oficial de mando, es como un comandante que tiene un mando pues, en un batallón o un capitán que tiene un mando en una compañía. Capitán de corbeta, comandante. Bien, ese es Humphrey Bogart. Y como es el capitán, en todos los buques al jefe le llaman capitán. Si el buque es muy grande, como un submarino, como un submarino que se llama capitán, como un portaaviones, pues a ese jefe, en vez de llamarle capitán, le llaman almirante. Normalmente suele haber un almirante. Pero a veces puede ser un capitán. Luego, le llaman capitán. Y lleva en el casco lo que, bueno, pues aprovecho para decir, hemos visto que se pone una especie de pintura blanca. No es que son pinturas de guerra, es una crema para impedir los efectos de la radiación por los fogonazos y por el propio fuego para proteger la piel, porque el resto del cuerpo está protegido. Luego, eso forma parte del camuflaje y de la protección en los buques, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando había esos flashes o esos fogonazos.
el capitán. Bien, vamos a ver el siguiente oficial que aparece aquí. Aparece el teniente de navío, que es el teniente Merry, que es este actor Van Johnson, en la fotografía, que es el que va a ser acusado de motín, porque es el segundo oficial, o el segundo oficial, o el oficial, o el primer oficial, tiene muchas acepciones, pero es un teniente de navío. Si el otro era capitán de corbeta y era comandante, este que está un escalón por debajo en graduación, este es teniente de navío y su graduación es la de su empleo pasado a tierra es capitán. Luego tenemos Humphrey Bogart, capitán de corbeta, que es comandante. Van Johnson, le llaman el teniente Merry, o el capitán Merry, depende de la traducción que haga, el teniente Merry es el equivalente a teniente de navío a capitán Merry. Ese es el acusado porque ha sido el que se ha amotinado, en esa secuencia que hemos visto precisamente. Seguimos bajando, nos encontramos al otro teniente de navío, otro capitán, que es el actor Fred MacMurray. Ahí le vemos que ha sido el verdadero inductor, ha sido el que realmente ha ido provocando y sembrando la semilla. Normalmente el que suele hacer esto suele ser el más incompetente, el que peor trabaja y el que menos, si me permiten, palo a la agua da, el más vago, el que se está dedicando a hacer sus novelas. Por eso el capitán le dice, y usted deja de hacer novelas en sus horas libres. El capitán, que repito, tiene 4 maneras de mandar en su barco. En su barco, la mía, la correcta, la incorrecta, la de la marina y la mía, dice. O sea, declaración clara. Seguimos hablando del tema militar y luego el último es el alférez Keith, o Keith, pero he dicho el teniente MacMurray es el teniente Kiefer y el alférez Keith, que es el alférez que ha llegado recién salido, por así decirlo. Es lo que sería un segundo teniente, que en España es alférez. Y luego hay alguien muy importante, que es el teniente de navío Greenwald. El teniente de navío es el jurídico militar, es el jurídico de la Armada, que es un capitán jurídico. Y que, como dice él, a mí este caso no me gusta, apesta. No le gusta defender a alguien porque no cree en eso de los amotinamientos. Realmente es algo que no puede tener nunca muy buena prensa, porque es rebelarse ante el status quo y ante la jerarquía, la disciplina. Luego tiene que haber unas razones muy, muy poderosas para que esto suceda. Pero él ve algo en ese teniente rubio, en ese actor Van Johnson, para decir, bueno, cuéntenmelo a ver si me convencen. Y tiene serias dudas y descubre perfectamente quién es el inductor y quién va a ser el cobarde. Ese papel lo interpreta José Ferrer y su interpretación, que es muy corta, supera a la de Fred MacMurray, a la de Van Johnson e incluso a la del actor Robert Francis. No supera la de Bogart porque Bogart tiene una interpretación magistral, incluso con ese gesto moviendo las canicas o las bolitas, que ha quedado ya en la historia del cine, ¿no? Cualquiera que ha visto esta película, en cuanto le dicen el capitán que está loco con las bolas, dice, sí, el motín del Kane. Luego, fíjense ustedes en lo que estamos viendo en esta película, que en realidad es una película que está hecha o situada en la guerra, pero no es de guerra, es una película jurídica de lealtad y de deslealtad, y que lo que viene a tratar es un poco la condición de hasta dónde puede llegar uno con esa lealtad y hasta dónde no debe de llegar, por lo que hemos visto después, ¿no? Eso en cuanto al aspecto militar, a las graduaciones y a todo lo que con eso conlleva. Deberíamos entrar en la parte cinematográfica, pero antes sí quería recordarles que al final le vamos a hacer una pregunta y esa pregunta, pues entre todos los acertantes sortearemos un libro, concretamente este libro con las botas puestas, este libro que es el que ha dado origen a este programa y que durante todos los programas intentaremos que al menos uno de ustedes se pueda hacer con este libro que le han indicado. Y a aquellos acertantes y no acertantes, no agraciados, pues también les contestaremos el correo, lo que es normal y habitual, y a nosotros, y sobre todo pues tenemos algún tipo de detalle, o bien hacerles llegar algún artículo, o alguna banda sonora, o alguna cosa que podamos pensar que sea de su agrado. En cualquier caso, luego después le haremos la pregunta para que ustedes puedan precisamente recordar un poco la película. Vamos al aspecto cinematográfico. Bueno, hemos hablado del director Edward Dmytryk, que estuvo un poco censurado, hizo películas de corte melodramático. ¿Qué decir del actor Humphrey Bogart? Que aparte de sus míticas películas como Casablanca, como Cayo Largo, como El sueño eterno,
como multitud de películas. Creo que recordar que obtuvo el Oscar por La Reina de África, junto a Katharine Hepburn, y destacar la actuación de José Ferrer, que actúa muy bien en esta película, con ese papel de ese defensor, que además tiene una secuencia que, desde mi punto de vista, creo que es la mejor de la película. Hay muchas secuencias buenas, desde la parte de las fresas, cuando están midiendo las fresas, pero para mí hay una escena que cada vez la veo, me parece de una gran interpretación, que es cuando llega a ese club o a ese hotel donde están celebrando los oficiales del King que ha sido absuelto el teniente Merrick, el teniente navío, capitán Merrick, por así decirlo, y va pasando uno por uno hasta que a Freeman Murray le tira la copa en la cara. Este jurídico va un poquito soplado o bebido. También tiene sus razones, ¿no? Con esto no quiero justificar la bebida, tiene sus razones porque ha tenido que tragarse todo lo posible para defender algo que no cree en ello. Y lo ha hecho también que ha ganado. Porque lo dice, ¿qué hacían ustedes cuando estaba usted en la universidad, o usted estaba en Hollywood, usted estaba aquí? El capitán Quinn estaba por ahí navegando, estaba defendiendo y dando seguridad. Entonces, les viene a decir que han sido muy injustos con ese hombre. Es como si ahora que hay un ejército en nuestro país, en nuestra sociedad actual, hay un ejército profesional que está reconocido de todas luces, nos olvidásemos de que hasta hace 30 años, o hasta hace 20, poco menos de 20, no había más ejército que el que estaba, que era el de reemplazo. Y ese ejército es el que ha cumplido durante cientos de años en nuestro país. Luego sería muy ingrato decir, no, es que el ejército de antes no valía. No, el ejército de antes cumplió en muchos casos con peor armamento, con peor equipo y probablemente prácticamente ni siquiera era un sueldo, era nada. O sea, que encima cumplían con su obligación. Luego sería y es lo que viene un poco a decir, ¿qué hacían ustedes cuando usted estaba en la universidad? Este hombre estaba por ahí navegando. Es decir, diciendo, este hombre probablemente esté enfermo, probablemente tenga alguna crisis nerviosa, probablemente está ya desgastado, pero le han nombrado para mandar un barco. Y ha relevado un capitán, fíjense que es que pues, la cinta hay que verla varias veces. Le han nombrado para que ponga orden en un barco en el que los marineros van mal vestidos, van sin afeitar, van con los faldones por fuera, son indisciplinados, incluso los oficiales ven aquello como un barco sucio o maloliente o como una chatarra. Y el capitán que llega es el que dice que ese barco ya no va a ir así. Ese buque va a ser la joya de la corona, por así decirlo. Y eso es encomiable. ¿Qué ocurre? Pues que es un hombre que le han puesto ahí por algo, para levantar la moral de esa tropa o de esa marinería en este caso, ¿no? Luego eso está muy bien tratado. Y luego lo que me parece increíble es la figura, cómo le reta y como dice, bueno, mire, estoy un poco bebido, pero claro, es que he tenido que defender algo que no creía en ello. Y dice, si quieres estoy fuera. Y dice así, y además le echa la copa al verdadero culpable, que es al inductor. Porque siempre hay un inductor, y eso también no solamente es en el mundo militar. Muchas veces uno dice, pues te ha pasado esto, pues vete al ayuntamiento, vete a protestar, o vete por una querella, por no sé qué. Y tú me dices, sí, ponla tú. Y dices, no, yo no. Y es lo que pasa con este actor, que trabaja muy bien porque interpreta a ese persona que mete cizaña, pero que luego es un cobarde. Eso está perfectamente reflejado con esa interpretación magistral de José Ferrer. No puedo dejar de hablar en esta película de la música, que la han oído al principio, que suena preciosa, esa banda sonora, que es obra de Max Steiner. Max Steiner fue el compositor de la banda sonora, entre otras cosas, fíjense, de Lo que el viento se llevó. Pero es que además Max Steiner hizo esta banda sonora que hoy en día les puedo decir que fue subastado el disco en vinilo de esta banda sonora, de la banda sonora de esta película. Hace 10 años se vendió por $60.000. Es decir, está cotizadísima. No busquen ustedes en las redes cuánto cuesta la banda sonora del Motín del Key. Pero hay que decir algo más, porque ustedes, lo que decía al principio, se merecen que echemos toda la carne o vayamos a 29 nudos casi de velocidad en este programa. Max Steiner es un hombre austriaco. Si alguno ha estado, o alguna, en Austria, en Viena, o vuelven a estar por allí y pasan cerca del parque principal, que es el Prater de Viena, al lado hay un hotel que se llama Austria Classic Viena. Es muy fácil de encontrar. Un hotel bonito, no muy grande, pero bonito. Hay una placa en la puerta que está dedicada a Max Steiner, porque este compositor de origen
austriaco, perdón, nació allí. Se crió en ese hotel porque su padre, no sé si era el director o era el dueño de ese hotel. Ese hotel, en honor a Max Steiner, tiene una pequeña sala, habitación, que es una cafetería. Pueden ustedes entrar a tomar un café en la sala Max Steiner. Escucharán la música de Lo que el viento se llevó, la música de Casablanca, que también es de él, de Max Steiner, y por un instante se sentirán como en otro mundo, porque lo tienen todo perfectamente decorado, hasta con los plafones de los focos, los que no tenemos aquí, pero en fin, los focos profesionales, y toda una habitación dedicada a Max Steiner. Hotel Austria Viena Classic, y no llevo comisión en ese hotel. Y eso fue Max Steiner. Max Steiner es uno de los grandes compositores de la historia de Hollywood. Como pueden ver, esta película no es una gran película porque sí, pero en realidad es una película jurídica, una película de justicia y de injusticia, una película que intenta tener un equilibrio entre lo que es, o mostrar un equilibrio entre los aciertos y las contradicciones del mando. Y por qué no decirlo, es ese alegato final que hace, en realidad está hablando de la disciplina, de la línea entre la disciplina y la sedición, porque además lo recuerda perfectamente cuando les dice: yo he defendido a este hombre, pero me callé una cosa. Hagan memoria. Se calla que hay un momento en el que el capitán los reúne a todos y les dice: yo no soy tan malo, mi mujer me quiere, y estoy casado y tengo un hijo, incluso tengo un perro, y también me quiere mi perro. Es decir, viene a decir, de alguna manera, que no es ningún ser del otro mundo. Es decir, de alguna forma está pidiendo que le ayuden. Y eso lo capta muy bien el guión y la novela, y lo capta muy bien Edward Dmytri, y lo cuenta perfectamente en ese aspecto. Y José Ferrer hace una interpretación magistral en esta película. Hemos hablado, pues para hacer un brevísimo resumen, de la lealtad, hasta dónde o hasta qué punto hay que llegar con ella, pues que nadie puede decirnos cuál es el punto, y el que se lo diga está confundidísimo seguro. De Hermann Wouk, busquen ese libro, cómprenlo, léanlo, de esa superación de un hombre que seguía trabajando en Internet con 102 años, de los galimatías de las graduaciones, de capitán de corbeta, comandante, de teniente de navío, capitán, y de esta joya del motín del Kane. Para finalizar, pues nuestro concurso, la pregunta que ahora vamos a hacer, para que vayan ustedes tomando papel o lápiz o lo que precisen, perdón, la pregunta la tienen que dirigir la respuesta a esta dirección de correo, todo en minúsculas y seguido, con las botas puestas @cadenalocal.tv. Se lo repetimos, con las botas puestas @cadenalocal.tv. Y la pregunta, pues yo creo que si han visto la película seguro que la saben contestar. ¿Qué hace el capitán cuando está nervioso? ¿Qué hace el capitán cuando está nervioso? Hay algo que hace siempre que se pone muy, muy nervioso. ¿Qué hace el capitán cuando está nervioso? Y nosotros, nerviosos o no, vamos a seguir, como siempre, con ustedes, con nuestro agradecimiento y con las botas puestas.